A dar descanso. No zafo. Para nada, todo lo contrario. Bueno, la habíamos presentado, Iné Capdevila. Sí, Es después un placer tema tenerla, candente, te digo, muy polémico para esta semana. Lo que dijo el Papa Francisco, Inés, sobre la propiedad privada, vos dijiste antes de la pausa, lo dijo para el mundo en general, Sí. pero bueno. Acá nos muchos se sentimos entusiasmaron, tocados. Por supuesto, bueno, estamos en un momento especialmente sensible con el tema Claro. de la propiedad privada en la Argentina por dos temas, por la toma de tierras y también por el avance del Estado sobre, Claro. o el intento de avance del Estado sobre empresas privadas. El Papa lo dice, no es la primera vez que lo dice, que dijo básicamente que la propiedad privada es un derecho secundario y también en esa misma locución que fue en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, elogió el rol de los sindicatos. Inmediatamente, obviamente, en la Argentina eso fue tomado, cada uno lo tomó como agua para su molino, que es lo que sucede siempre con el Papa. Y ojo, no somos el único país donde sucede eso. Hay países donde la figura del Papa es igual de divisiva que en la Argentina y uno de ellos es Estados Unidos, donde también lo que dice se toma así. Agua para el molino de cada bando. Ahora, lo que dijo el Papa no es la primera vez que lo dice, esto del derecho secundario que es la propiedad privada, y tampoco es el primer Papa que lo dice. De hecho, ese concepto de la propiedad privada como un derecho secundario, y qué es un derecho secundario, básicamente es un derecho que está condicionado a otros derechos, Claro, que no él dice es eso. irrevocable, que no es absoluto. ¿Y cuál es el derecho supremo que actúa de paraguas sobre la propiedad privada para la doctrina católica, sobre todo a partir de fines del siglo XIX, con el Rerum Novarum? Es básicamente el destino universal de los bienes. ¿Y qué es el destino universal de los bienes? Parece un lenguaje un poco lejano, pero es en la doctrina social de la Iglesia, todo lo que hay en el mundo, todo ha sido un regalo al hombre. Entonces, como tal, el hombre tiene que compartirlo. No te pertenece en su Exacto. totalidad. Básicamente, la propiedad privada es un derecho transitorio, que si el destino universal de los bienes depende de la circunstancia, y esta circunstancia en la que habla el Papa es muy sensible para Bergoglio, entonces, en ese caso, el derecho a la propiedad privada está completamente condicionado al destino universal de los bienes. Básicamente es explicable así. Pero otro papa que hizo mucho énfasis en el derecho en la propiedad privada como un derecho secundario es el Papa Juan Pablo II, que es un papa netamente anticomunista. Claro. Digamos, no estaba a la izquierda para nada, y él también hizo énfasis. Y antes que él lo hicieron Juan XXIII, una serie de papas que siempre hicieron énfasis en determinados momentos del mundo. Sobre todo, por ejemplo, tomemos la pandemia, aumentó la desigualdad entre naciones, como vemos con el avance o no de la vacunación, los países que crecieron y los países que no crecieron, o los que se redujeron mucho. Bien, en este momento eso para el Papa es un concepto que tiene que estar vigente. Ahora, cada uno de los países lo toma como quiere. Nosotros estamos en un momento sensible, también el resto de América Latina está en un momento sensible. Por supuesto que hay países en los cuales, por ejemplo, Chile, Colombia, Que están con Perú, que conflictos están sociales en una fuertes, enorme claro. volatilidad social y política. Eso puede llegar a tener una repercusión. Por ejemplo, en Perú, donde llega Pedro Castillo, todavía no ha sido proclamado, no ha sido certificado, pero él llega con una visión de lo que es la economía, que es de un Estado mucho más Ya presente hay de lo fuga que de es el capitales Estado. en Perú, ¿eh? ¿Cómo? Ya hay fuga de capitales en Perú. Hay fuga de capitales, que es un poco lo que sucede cuando estos personajes, estos dirigentes que son una especie de recién llegados a la política y no se conoce mucho, entonces eso sucede particularmente en cada una de las situaciones y sobre todo en América Latina. Ahora, Pedro Castillo se ocupó de buscar un equipo técnico que lo respalda, pero ese avance del Estado sobre la propiedad privada es un pilar de Pedro Castillo y del partido que él representa y de algunos, por ejemplo, el padre ideológico, Vladimir Cerrón, de Pedro Castillo es marxista-leninista. Entonces también la cuestión de la propiedad privada va a ser esencial. Te dejamos Entonces, que tomes agua. Sí. Y hacemos los títulos mientras y ya Gracias. volvemos con vos, Inés. Quédate.
Richmond concluyó la producción de sus primeras 450.000 dosis de la vacuna Sputnik V. A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el laboratorio situado en el conurbano bonaerense señaló que las dosis, que son del componente 1 de la vacuna, fueron enviadas al operador logístico y están a la espera de la liberación final por parte de la ANMAT y el Instituto Gamaleya para poder sumarlas al plan de la inmunización nacional. Continúa la búsqueda de Guadalupe, que lleva 6 días desaparecida. En las últimas horas se realizaron 47 nuevos allanamientos en distintos domicilios en la provincia de San Luis para intentar dar con el paradero de la nena de 5 años. Todos fueron por llamados de la gente que creyó haberla visto. El juez Ariel Parrilis analiza ahora el contenido de los celulares de la familia y mira cada vez con más interés la hipótesis de un posible ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo. En la provincia de Buenos Aires anunciaron que habrá vacunación libre para los mayores de 55 años. El gobierno de Axel Kicillof dio un nuevo paso en el plan de vacunación. A partir de mañana, los mayores de 55 años podrán acceder a la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus sin necesidad de inscripción previa. El único requisito será presentar un DNI que acredite el domicilio en la provincia de Buenos Aires. Alemania recomendó no viajar al Reino Unido por la expansión de la variante Delta del coronavirus. Las autoridades alertaron de la rápida expansión de la variante india del COVID y pidieron la máxima prudencia a los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a los viajes al Reino Unido. También recordaron que solo el esquema de vacunación completo es eficaz para protegerse de esa cepa. Bueno, muy bien, seguimos hablando con Nine Capdevila a propósito de esta frase del Papa Francisco, ¿no? La propiedad privada secundaria y las repercusiones que tuvo, sobre todo en Latinoamérica, donde está lleno de exégetas. Es así, sobre todo en Argentina. Sobre sí. todo en Argentina. Todos en Argentina creen... tenés de los dos bandos. Quien lo justifica y lo interpreta al Papa de una manera y quien aprovecha lo que dice el Papa para justificarse a sí mismo, ¿no? Después tenés los que hablan en nombre del Papa, sí. Por eso es una de las razones que el Papa ha mostrado que no tiene ninguna intención de venir a la Argentina. No va a venir, ¿no? Todavía por el momento. Y cada vez posterga más la fecha. Y ya ¿No mide pasaron esto el Papa cuando antes de hablar? 8 años, ¿cómo? Claro. ¿No mide el Papa esto? Sabiendo Bueno, que es argentino, insisto en lo que yo genera. dije al principio de todo. La certeza en el Vaticano de que el Papa le habla al mundo y no a la Argentina en particular, lo que pasa es que los argentinos nos creemos el centro del mundo, es notable. Cada vez que hay un reclamo que le llega al Papa sobre por qué dijo tal o cual cosa en esta situación de la Argentina, el Papa dice: yo soy el líder espiritual de 1.300 millones de personas desparramadas a lo largo de los casi 200 países que hay en el mundo. Yo no le hablo solo a un país, por más que sea el país del cual yo vengo. Pero más allá de eso, Ine, ¿cómo tomó el resto de los países lo que dijo el Papa? No, básicamente o solo la mayor repercusión fue en la Argentina, pero ¿por qué el resto de los países no lo toman tanto a este discurso del Papa? Porque lo engloban. El Papa es visto alrededor del mundo, que tiene una popularidad que no tiene hoy en la Argentina, es más popular en el resto del mundo que en la Argentina. Saben que es un personaje muy consustanciado con los temas sociales, con una visión más distributiva del mundo, con una visión muy cuestionadora del capitalismo como está hoy. De hecho, no del capitalismo en sí, pero sí de cómo está hoy. Con la riqueza del Vaticano. No exactamente, bueno, ni con esos privilegios. Exacto. Ahora, también se lo ve al Papa como un Papa reformista. Este es lo otro. Desde la izquierda se lo ve un Papa que llegó con toda la intención de reformar y no reformó mucho. Entonces, es un Papa que tiene sus críticos y seguidores en la derecha y en la izquierda también. Por eso la frase de la propiedad como derecho secundario, propiedad privada como derecho secundario, no fue tomada en este contexto. Y en este contexto al mundo no le sorprende porque ya está muy identificada la bandera social del Papa. Lo que pasa es que en la Argentina no es la bandera social lo que se toma, sino básicamente la bandera política. Y traer al Papa para cual o tal bando sigue siendo un arma, una herramienta, hasta te diría electoral. El tema es que evidentemente la política argentina no se da cuenta que el Papa asumió en 2013, hoy estamos en 2021, pasaron 8 años y el Papa no tiene ninguna intención de venir precisamente por eso.
Te hago la última, Ine, y lo excluyo a lo que dijo el Papa, o puede ser un condimento más. En la política mundial, algo que parecía saldado, ¿vuelve a estar en duda la cuestión de la propiedad privada? No, para nada. Para nada. Solo en esta parte del mundo, porque hoy No, Venezuela, Perú... Lo que hizo la pandemia sí es cuestionar el papel del Estado o el alcance del papel del Estado. Eso sí. Digamos, y si querés cuestionar el capitalismo, lo otro que pone desnuda la pandemia es la enorme necesidad de trabajar sobre la desigualdad del capitalismo como está hoy. Pero de ahí a cuestionar la raíz de la propiedad privada, te diría que es en los países de América Latina fundamentalmente. Sí, está enfrascado en esta zona. Sí, y en ciertos países de América Latina, porque, por ejemplo, si vamos a Brasil, incluso durante los gobiernos de la izquierda, del PT, la propiedad privada siguió siendo un pilar fundamental del proyecto económico del Bueno, PT. en Chile la izquierda debate más derechos y más participación del Estado en la actividad económica y social, pero no están debatiendo la propiedad privada. Exactamente, tampoco. y es un poco también, vuelvo a Perú, porque Perú muestra mucho cómo cambia el concepto por la presión pública. O sea, Castillo llegó a la campaña hace unos meses, entró en la campaña proponiendo básicamente expropiar y estatizar. Y ahora ya no habla de un Estado dueño de los recursos, dueño de las empresas, sino un Estado que crece en su presencia a través de la presión tributaria. O sea, lo que dice es vamos a duplicar, triplicar los impuestos, porque además ese sí es un tema que en todo el mundo, la presión tributaria, el crecimiento de la presión tributaria, ese sí es un tema que tiene apoyo en todo el mundo, a nivel de opinión pública.